Hola, soy Beatriz Rey. En la sesión de hoy vamos a trabajar el cálculo gráfico de una presa, el cual constituye una de las aplicaciones del sistema de planos acotados. Los objetivos son los tres que podéis ver en la siguiente diapositiva. En primer lugar, que conozcáis los conceptos relevantes relacionados con la construcción de presas, coronación, aguas arriba y abajo, los ángulos de inclinación de terraplén a ambos lados de la presa, el nivel máximo de agua. En segundo lugar, se pretende que seáis capaces de calcular gráficamente presas sobre una representación del terreno basada en curvas de nivel, partiendo de que ya conocemos la coronación de la presa y los ángulos de inclinación que deseamos para el terraplén, tanto aguas arriba como aguas abajo. Y en tercer lugar, que seáis capaces de determinar la zona inundada por aguas en una presa. El índice del tema quedaría configurado como veis en esta diapositiva. Punto 1, la introducción y los conceptos básicos. Punto 2, el cálculo gráfico de una presa. Y el punto 3, la obtención de la zona inundada por las aguas. Empezamos con la introducción y los conceptos básicos. Primer concepto base sería la presa en sí. Una presa sería una barrera de tierra que se construye para contener el agua que circula por el fondo de una vaguada y impedir así que avance más allá de esa posición donde construimos la presa. La presa se construye indicando una zona que es lo que constituye la coronación, es la parte horizontal más elevada de la presa, y a ambos lados de la coronación hay unas transiciones hasta el terreno. Obviamente la coronación está por encima del terreno original y por tanto estamos en una zona de terraplén y hay unas transiciones que van descendiendo hasta alcanzar ese terreno. La parte de aguas arriba sería la parte interior de la presa donde se acumula el agua y la parte exterior de la presa sería la de aguas abajo. Estas transiciones que acabo de comentar tienen unos ángulos de inclinación y que serían los ángulos de inclinación de terraplén. Deberíamos en nuestro diseño de una presa indicar cuál es el ángulo que deseamos tanto para la parte de aguas abajo como para la de aguas arriba. Como veremos posteriormente, suelen ser diferentes. Bien, y por último, también como parámetro de diseño estaría la cota máxima de agua que permitimos en la presa. Es lo que se conoce como el nivel máximo de agua. Y esto podemos controlarlo en la realidad por medio de algún aliviadero accionable que permita garantizar que no se supera nunca esa cota máxima. Pasamos ya a ver el problema en el sistema de planos acotados, cálculo gráfico de una presa. Bien, en este tipo de problemas vamos a tener como datos de inicio el contorno y altura de la coronación de la presa. En este caso la coronación es esta forma, son dos arcos concéntricos con centro aquí, ¿no? Y la altura sería 170. Conocemos también como parte de nuestros parámetros de diseño el ángulo de inclinación de terraplén, aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba sería esta zona de aquí, son las cotas superiores desde donde iría descendiendo el agua hacia las cotas de menor altura. Y bueno, sabemos que en esta zona queremos un ángulo de terraplén de 60 grados y en esta zona de 45. Tenemos el plano topográfico en sí con su escala de 1 a 2000 y el nivel máximo de agua que permitimos sería unos 160 metros. La tarea consiste en calcular gráficamente la presa y señalar la zona que quedará inundada por las aguas. Bien, aquí antes de empezar el problema hemos representado un perfil para indicar cómo serían las transiciones de terraplén tanto aguas arriba como abajo. Hemos indicado que aguas arriba el ángulo era de 60 grados, aguas abajo sería de 45, en este perfil lo vemos. Y bueno, esto no es necesario para resolver el problema, pero nos ayuda a ver la diferencia de ángulos que hay a un lado y a otro. Y esto se suele hacer así, un ángulo mayor en la parte aguas arriba, precisamente para desplazar el centro de gravedad de la presa hacia esta zona y impedir así que el empuje de agua pudiera derruirla. ¿De acuerdo? También se indica aquí en este perfil, para ayudarnos a ver los conceptos, el nivel máximo de agua, ¿vale? Este sería el nivel máximo de agua alcanzable, que como era 160 en el enunciado, pues llegaría hasta la altura de 160 en el perfil. Bien, ¿cómo empezamos a resolver el problema? Pues simplemente calcularíamos los intervalos de terraplén, aguas arriba y aguas abajo. Podemos obtenerlos matemáticamente a partir de los datos del enunciado, o bien, en este caso, como sería el perfil, posiblemente sería la separación que hay en esta dirección entre dos puntos que están separados la unidad de altura. La unidad de altura sería 10 metros, por tanto, tenemos aquí un punto a 170, uno a 160, pues precisamente esta separación
en esta dirección que estoy señalando, sería el intervalo aguas abajo. Y análogamente al otro lado tendríamos aguas arriba. Esta distancia aquí y aquí serían los intervalos. Bien, los hayamos obtenido en el perfil o bien calculándolo, obtendríamos el mismo resultado y empezaríamos a dibujar circunferencias concéntricas. Tendríamos centro en O y cada una de estas circunferencias estaría separada de la circunferencia del contorno de la coronación el intervalo que hayamos obtenido, en este caso aguas abajo. Bien, vamos calculando circunferencias concéntricas. Sabemos que la primera sería de cota 160, 150, 140. Iríamos dibujando unas cuantas y iríamos viendo cada una de ellas dónde corta las curvas de nivel de su misma altura. 160 a los dos lados, 150 cortaría aquí y aquí, 140 y así sucesivamente iríamos dibujando circunferencias marcando sus puntos de corte con el terreno hasta llegar a donde ya no cortará más. La última curva de nivel donde observamos corte sería esta de aquí de 70. Haríamos un proceso análogo al otro lado de la coronación, en aguas arriba, en este caso con el intervalo de terraplén correspondiente al ángulo de 60 grados. Iríamos haciendo circunferencias concéntricas y buscando los puntos de intersección. Vemos que es un procedimiento análogo al cálculo de los movimientos de tierra necesarios para construir un camino horizontal, con la peculiaridad de que en el caso de las presas estamos siempre por encima del terreno para poder contener el agua y estaríamos en zonas de terraplén. Bien, para finalizar el tema, veamos el último punto. Una vez tenemos resuelto el problema, vamos a obtener la zona inundada por las aguas. Sabiendo que la altura máxima que deseamos para el agua, el nivel máximo de agua sería 160 metros, nos iríamos a la curva de nivel de 160, la señalaríamos, continuaríamos por el arco correspondiente a la zona de terraplén de 160 metros también y continuaríamos por aquí por la zona de 160 de la curva de nivel que nos falta ahí. Toda esta zona quedaría cubierta por las aguas. Bien, y con esto habríamos finalizado la sesión. Os planteo el presente ejercicio, es muy similar al que se ha hecho durante la presentación. Se trata de que os dibujéis un terreno similar al que os pongo en la diapositiva, os marquéis ahí la coronación, en este caso altura 160, y sabiendo que el intervalo de terraplén de aguas abajo es 15 metros y el de aguas arriba es 10 metros, pues que calculéis gráficamente la presa. Espero que esto os sirva para acabar de trabajar los conceptos que hemos visto y os agradezco mucho la atención.